Buenos días, mi nombre es Enrique Martínez y yo les voy a hablar sobre el polietileno de teraftalato, o también conocido como PET. Pues este es un polímero plástico que se elabora a partir de un proceso de polimerización de ácido teraftalítico y monoetilenglicol. Este material se fabrica en diferentes formatos y puede transformarse en lo que son distintos procesos a través de extrusión, inyección e incluso por termoformado. Este plástico adquiere a día de hoy diferentes usos y aplicaciones. De hecho, pues hace esto que se convierte en un producto de uso básico en sectores tan dispares como lo es el industrial o el alimentario. Las propiedades y características principales del PET es que posee una alta resistencia y pureza debido a sus propiedades químicas. Este plástico es el resultado de la condensación de dos químicos conocidos como el etilenglicol y ácido teraftalítico, ya que estos contribuyen a las propiedades del PET, sean las siguientes, como por ejemplo es la máxima protección de los alimentos, ya que este plástico está compuesto por ciertas propiedades mecánicas con optimización de espesores. De este modo se puede utilizar como una excelente barrera para proteger el contenido almacenado en su interior del dióxido de carbono y otros agentes externos. Y otra gran característica que tiene es que permite la degradación química, debido a que las propiedades del PET es resistente a la biodegradación. Sin embargo, se pueden degradar mediante procesos químicos para proceder a su reutilización para un producto o generación de combustibles. También tenemos que es resistente al desgaste. Una de las propiedades del PET es que posee una alta resistencia al desgaste y a la corrosión, además de lograr conservar la temperatura del producto y mantenerlos fuera del alcance del polvo, la grasa y otros factores tóxicos que pueden presentarse en el ambiente. Y también es transparente, ya que pues este plástico PET tiene una transparencia total, permitiéndonos ver el contenido con facilidad y apreciar la calidad de los productos alimenticios. Esto se debe a que pasó por una resistencia térmica en hornos a cocción a temperaturas elevadas para su fabricación. Tenemos que es resistente, pero, no, pero reciclable también, a su vez, ya que se puede utilizar y reciclar para otros usos, de forma que contribuye a disminuir el impacto ambiental que suelen generar los desechos plásticos. Generalmente, el PET pasa por un proceso de limpieza y selección de materiales para su posterior trituración. Sin embargo, las propiedades del PET reciclado o RP, más conocido, lo hacen incompatible con la industria la alimenticia. Por este motivo, muchas empresas optan por un proceso de superlimpieza para proceder a una descontaminación del material mediante tratamiento térmico y ya de esa forma pues hacerla apta para el contacto con los alimentos. También existen cosas hechas pues de PET, como lo son los textiles de todo tipo, ya que pues el PET es un tipo de plástico que se utiliza en la industria textil para la elaboración de distintas prendas de ropa. De hecho, se convierte en un excelente sustituto a lo que es pues el algodón en algunos casos. También es, es para hacer film o películas fotográficas, porque pues aunque también es muy útil para lo que es crear el papel básico que se utiliza en una impresión en rayos X, y también está para los artículos de iluminación, ya que para la fabricación de distintas lámparas de diseño se utiliza lo que es el PET, porque pues uno de los materiales más atractivos, ya sea en diseño de iluminación, como puede ser en exterior, tanto en interior. Tenemos que también es para elementos de publicidad, como por ejemplo son los display o los letreros para la comunicación visual. Asimismo, pues suelen emplearse como material idóneo para la creación de expositores en comercios y todo tipo de ferias o eventos. Y por último, y uno de los más importantes, son los envases y botellas de plástico reciclables, ya que dicho termoplástico es muy usado en la producción de envases o bebidas, como lo son los refrescos, las botellas de agua, y se convierte así pues en un material de uso diario en el sector industrial gracias a su rigidez y dureza, aunque también influye en el hecho de poder ser reciclado en su totalidad, hecho que ayuda a fabricar otras botellas y envases de plástico a medida. Y para identificar las botellas PET es muy sencillo, solo que hay que encontrar el símbolo que lo especifica, que es un triángulo de Mobius con flechas que representan los tres pasos del proceso de reciclaje y un número uno en su interior. Y siempre que encontremos este símbolo en el envase, podemos cerciorarnos de que se trata del plástico reciclable y más concretamente de una botella PET. Como podemos ver, un ejemplo de esto es una botella de Coca-Cola. Aquí en la etiqueta tiene el triángulo y un número uno en su interior, casi no se alcanza a ver, pero pues les voy a insertar aquí una foto. Y también, por ejemplo, tenemos esto que es
también como dice, es alimenticio, es una crema que podemos ver. Este sí casi no se alcanza a notar, pero aquí tiene en el plástico, tiene grabado lo que es el triángulo con el uno. Y pues estos son algunos ejemplos de de plástico PET que se usan en lo que es la vida diaria. Y pues esto sería todo en parte. Muchas gracias. El polietileno de alta densidad. Este material se encuentra en envases plásticos desechables, así como múltiples aplicaciones industriales, y es un polímero cuya estructura es lineal, sin edificaciones. Una de sus características son que tienen excelente resistencia térmica y química, y muy buena resistencia al impacto. Yo les voy a hablar sobre el policloruro de vinilo, mejor conocido como PVC. Es un polímero termoplástico, que es decir, se compone de largas cadenas conducidas a reunir moléculas pequeñas o monómeros. Una de sus características es una combinación química de carbono, hidrógeno y cloro. Proviene del petróleo bruto y del azar. Un polímero de baja densidad, PEBD, o también conocido como LDPE, por sus siglas en inglés, es un polímero termoplástico. Esto quiere decir que a temperaturas altas se vuelve flexible o maleable, derritiéndose cuando se calienta y endureciéndose al enfriar. Como el resto de los termoplásticos, el PEBD es perfectamente reciclable y su densidad respecto al HDPE es mucho más baja por su estructura en cadena altamente ramificada. Esta es ideal para fabricar bolsas, sacos de plástico, tanto de supermercado como de basura, así como la elaboración de film transparente, tanto doméstico como industrial. Este lo podemos ver mucho en tipos de bolsas, como podrían ser la bolsa de pan, reconocido por su número 4, que está en la parte del reciclaje, al igual que las bolsas para mandado, por así decirlo, y bolsas de basura. Este también tiene muchos otros objetos en los que se pueden encontrar este tipo de polímeros, como por ejemplo juguetes, cables, envases y tapones de plástico. Hasta cartones de leche también usan este tipo de plástico. El poliestireno PS es un polímero termoplástico que se obtiene de la polimerización del estireno monómero. Existen 4 tipos principales de este, el cual es el PS cristal o GPPS, el cual es transparente, rígido y quebradizo. También existe el poliestireno de alto impacto o HIPS, que es resistente al impacto y es opaco y blanquecino. También existe el poliestireno expandido o EPS, el cual es muy ligero. Y por último existe el poliestireno extruido, el cual es similar al expandido, pero es más denso e impermeable. Las aplicaciones principales del PS antichoque y el PS cristal son la fabricación de envases mediante extrusión y termoformado, y de objetos diversos mediante el moldeo por inyección. La forma expandida y extruida se emplean principalmente como aislantes térmicos en construcción y para formar coquillas de protección en los embalajes de objetos frágiles para protegerlos. El EPS también es utilizado para la producción de cajas de pescado o neveras para el transporte de vacunas, por su capacidad de aislante, así como cascos para protección de la cabeza debido a su poder absorbente de los impactos. Bueno, definiendo sus características, estos principalmente poseen buen brillo, son transparentes, son livianos, se pueden procesar en una variedad de temperaturas, son resistentes al agua y a químicos inorgánicos, poseen una elevada fuerza de tensión, son materiales económicos y son bastante duraderos. Y con sus propiedades físicas, bueno, principalmente es su densidad, los cuales se caracterizan por ser extraordinariamente ligeros, aunque bastante resistentes. Son muy buenos aislantes térmicos y respecto a su estabilidad frente a la temperatura, el poliestireno expandido puede sufrir variaciones por efecto de la acción térmica. Y por último está su comportamiento frente a factores atmosféricos. La radiación ultravioleta es prácticamente el único factor que reviste importancia. Bajo la acción prolongada de la luz UV, la superficie del EPS se torna amarillenta y se vuelve frágil, de manera que la lluvia y el viento logran erosionarla. Y por último tenemos sus propiedades mecánicas. Con el poliestireno compacto, sin inyección de gas en su interior, presenta la conductividad térmica más baja de todos los termoplásticos. Las espumas rígidas del poliestireno XPS presentan valores aún más bajos de conductividad. Sin embargo, tienen relativamente poca resistencia a la temperatura, ya que reblandece entre 85 y 105 grados centígrados,
El valor exacto depende del contenido en aceite mineral. Cuando el poliestireno es calentado, las cadenas son capaces de formar numerosas conformaciones. Esta capacidad del sistema para deformarse con facilidad sobre su temperatura de transición vítrea permite que el poliestireno sea moldeado y por calentamiento fácilmente. Y bueno, presentando dos de los ejemplos principales en los que se presenta este polímero, bueno, pues tenemos principalmente este tipo de vasos y este tipo de plásticos, los cuales, bueno, nosotros le damos generalmente bastante uso en algunos tipos de eventos o fiestas, principalmente aquí en México.